ir hasta que llegue a 44 o baje de 34, nunca se había aplicado. Es la primera vez que un experimento así de ortodoxo, así de libro, así de manual, se aplica en la Argentina. Y las consecuencias empiezan a verse hoy en su segundo día. Por eso decía Adrián, por eso decía Dani, que el gol que se anotó el gobierno, o si querés la victoria frente a una corrida, una disparada que nos preocupaba a todos, que había pasado los 42 pesos el viernes a 48 horas de asumido el nuevo presidente del Banco Central, tiene como gran costo una suba descomunal de las tasas de interés que hacen que hoy, martes a la tarde, si un empresario pyme quiere financiar capital de trabajo, quiere que su banco le haga, por ejemplo, un adelanto de cuenta corriente para pagarle a su proveedor y tener mercadería que vender mañana, tiene que pagar más del 100% de interés anual en el caso de tratarse de una pyme. Mirá, justamente estaba buscando eso en el Banco Central, porque todavía no están los datos de hoy, pero sí están los datos de ayer. Y la verdad que es muy preocupante lo que está ocurriendo con las tasas en términos de aumento, porque si uno va, por ejemplo, a hacer un plazo fijo a un banco, le pagan hoy, si es un plazo fijo a 30 días, sí, un 37% de interés anual. Que uno diría, bueno, es atractivo. Todavía está debajo de la inflación, que claro, es un 40-42% anual. Ahora, si va a pedirle prestado al banco, según el Banco Central, dato oficial de ayer al cierre, los préstamos entre bancos privados se pagaban al 68%. Y los préstamos a adelanto de cuenta corriente para grandes clientes, gente que tiene, por ejemplo, más de 10 millones de pesos de descubierto en la cuenta corriente, se pagaban 72%. Por eso digo que las pymes, los que no tienen esos acuerdos tan ventajosos, pagan más del 100%, claro, porque el banco les desconfía un poco más. Una locura. Estamos hablando de aquel que tiene 3, 4 empleados, que está viendo cómo hacer para pagar la factura de luz, que dicen, bueno, no se pueden pagar. Muchos de ellos han hablado con nosotros contándonos esa realidad. La verdad es que sin pensar en incentivar ese sector productivo, a ver, la economía va hacia un solo lugar. Al frío, a la recesión. No te quiero hacer decir la catástrofe, pero la verdad es que es eso, es enfriamiento absoluto. Pero perdón, no hace falta que lo diga yo, porque lo dijo esta mañana el ministro de Economía. Pidió paciencia, ustedes lo pasaban hace un ratito. Que el ministro de Hacienda diga que vienen meses muy duros por delante, habla de que el gobierno decidió entrar de lleno a esos meses de recesión con una política que la va a profundizar y que además va a generar un parate económico, ahí sí, pocas veces visto. Ale, pero en la Argentina. A los pocos segundos te dicen, cuando haya un saneamiento de la macroeconomía, todo se va a solucionar. Mira, lo cité recién a Dante Sica. Dante Sica dijo lo mismo. Cuando se solucione la macroeconomía, las pymes van a ir mejor. Sí, sí, efectivamente. Me lo dijo a mí el sábado que pude entrevistarlo a Dante Sica. Decía, no hay arreglo micro sin un previo arreglo macro. El problema es que en el largo plazo podemos estar todos muertos, como decía Keynes. Mira, Keynes decía otra cosa, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Entonces, al Banco Central se le plantea un nuevo problema, que es que este apretón monetario se hace subiendo la tasa de interés al infinito, o sea, generándole grandes ganancias al sector financiero y grandes pérdidas al resto de la economía, pero además se le genera una nueva bola de nieve. Porque ¿cómo se subió la tasa de interés en estos 2 días que rige el nuevo sistema de apretón monetario? Se subió mediante un nuevo instrumento que se llama LELIQ. ¿Se acuerdan de las LEVAC? Que al principio eran un gran negocio, que el gobierno decía, miren qué bueno, puede comprar la gente LEVAC, hacer dinero. Sí, después terminó siendo una bomba que había que desactivar rápido porque, bueno, si no, no terminaba nunca. Bueno, las LEVAC llegaron a ser 1 millón de millones de pesos puestos en LEVAX, pagando un 30 y pico por ciento de interés anual, que era un montón, y que efectivamente era una bomba de tiempo. Ahora hay menos de estas LELIQ que las LEVAC que habían antes, pero en vez de 32% pagan 66%. Entonces, a los bancos, que son los que chupan esos pesos de la plaza, el Banco Central les paga intereses altísimos, que es en definitiva dinero que va a entrar a esos bancos. Pero al resto de la población le dice, para ustedes no va a haber un peso, porque si secamos la plaza de pesos, no va a haber dinero para comprar dólares,
y el dólar va a tender a bajar. Es lo que Secar ocurrió. la plaza de pesos es que nadie tenga un peso para comprar nada que no sea sumamente necesario. A ver, Papa, la traducción lechuga, es leche, esta. Que la gente carne. no gaste, ¿no? Aún el que gasta muy poco, que nadie gaste. Ese es el objetivo. Bueno, Ahora, eso es enfriar la economía. Es interesante lo que hablábamos recién con Adrián, digamos, el punto que daba vueltas, esto de, porque muchos del otro lado, Ale, pueden pensar, bueno, pero el gobierno necesita hacer esto para llegar en determinado momento a Sí. un mejor lugar. Hay algunos que pueden creer eso, Sí. por eso a mí me parece importante explicarlo. También, La ese tesis del punto, sacrificio. ese punto es el lugar mejor, porque en un momento era el derrame y confiamos en el derrame y después Sí. fue otra cosa. Ese punto es el lugar mejor, nos viene un año de elecciones y es, bueno, confiar a futuro para 4 años más de Mauricio Macri. ¿Cuándo llegará ese momento? Por lo menos el gobierno lo explica, porque para mí no lo explica, no lo propone. No, la Pero verdad... vos por ahí como economista lo tenés más claro. No hace falta ser economista. Hace un montón de años que a los argentinos... Perdón. Hace un montón de años que los argentinos nos piden sacrificios en aras de un futuro venturoso. Y ese futuro venturoso, cada vez que un gobierno pide sacrificios, nunca llega y se termina alargando muchísimo en el tiempo. Pero no es solo con los argentinos. Mirá, por brotes verdes, a mí me tocó ir a Grecia a ver cómo había Sí. funcionado el último gran paquete de ajuste del Fondo Monetario. El paquete de ajuste del Fondo Monetario en Grecia tuvo características parecidas a este. Un ajuste fiscal combinado con un ajuste monetario que en el caso de ellos lo hacía el Banco Central Europeo por el euro. Nosotros no tenemos el euro. Pero ¿qué es lo que pasó en Grecia? 10 años de recesión, 25% de caída del PBI, 2 millones de jóvenes que abandonaron el país en busca de oportunidades en otros lugares, y eso todo avalado por el Fondo Monetario. ¿Sabes qué hizo el Fondo Monetario hace 2 años, después de haber pasado más de 6 o 7 de ajuste en Grecia? Admitió que había sacrificado a Grecia para salvar a los bancos acreedores, que eran en su mayoría franceses, de la patria de Christine Lagarde, o alemanes, de la patria de Angela Merkel, que es la que imponía el grueso del ajuste a Grecia. Los ajustes siempre tienen perdedores, que son los que están en la calle, los que hoy empiezan a perder el empleo, los que no tienen plata para reponer la mercadería, pero también tienen grandes ganadores. En este caso, como te decía, los bancos que embolsan esa mega rentabilidad. Ahora lo que hay que ver es cuánto aguanta este plan, cuánto enfría la economía y qué costo termina pagando el gobierno para derrotar una corrida Ahora, que pudo haber cortado mucho antes. Ale, ¿por qué toma este camino el gobierno? Porque vos lo explicás y lo hablábamos con Dani también. El FMI lo único que hace es acorralarte hacia el abismo. Pero ¿por qué no el gobierno elegir el otro camino? Ayer lo mencionaba, trabajo genuino, mejorar los salarios, mejora el consumo interno, crece la economía. Bueno, el gobierno tiene una idea que subyace detrás si te lo pones a pensar, detrás de todos los funcionarios que se fueron sucediendo y que fueron echando de las áreas económicas, pero todos más o menos pensaban en algo parecido, que es que la inflación tiene que ver no con el dólar, no tiene que ver con la puja distributiva, no tiene que ver con los factores de inflación internacional como suba de las materias primas, sino con el déficit fiscal. Lo que genera inflación para el gobierno es el déficit fiscal, que el Estado gaste. Entonces siempre las políticas tendieron a esto, a achicar el Estado o a hacer que el Estado gaste menos. Como no lo lograron hacer mediante gradualismo durante 2 años y medio, metieron una devaluación descomunal del 50% de la moneda que lo hizo por las malas. Y ahora lo empezamos a ver porque todos nuestros sueldos se devaluaron, especialmente los de los estatales, y todos los rubros del gasto del Estado para el año que viene van a caer en términos reales, salvo uno. Hay un solo rubro que no cae de este año al año que viene. ¿Cuál es? Los intereses de la deuda pública. Eso, que es lo que va a pagar la deuda con los grandes financistas internacionales, se incrementa como se incrementó en Grecia durante todos esos años y como lamentablemente si este plan prosigue va a terminar ocurriendo acá con un alto costo social. Ale, déjame solamente agregar esto, porque ya te despedimos, pero también incluso dentro de Grecia, no sé si llamarlo hubo los propios ganadores, pero por lo menos los que no perdieron tantos, porque en un momento donde hubo quien se quitó la vida ahí en la plaza central como reflejo, ¿no?, de lo que vivían todos los ciudadanos en ese momento, también aquellos que tenían embarcaciones de lujos no vieron en ningún momento, y esto lo mostró muy bien en su viaje Alejandro Berkovich, en ningún momento vieron que esos impuestos se incrementaran para sus embarcaciones, ¿no? Nada, acá igual. De hecho, no se tocó. Bueno, acá lo mismo. Entonces, hay otro camino. Completamente. Siempre hay otro camino. Esta noche en Brotes Verdes, Sí. historias de 2 importantes empresarios
que tuvieron que recortar fuertemente su producción. El inicio de un invierno que promete extenderse durante todo este verano, paradójicamente. Se viene el frío y nosotros esta noche en Brotes Verdes te contamos por dónde ya empezó a colar